El problema nunca fue el número. El problema eres tú. Hay algo que se está repitiendo dentro de ti con la misma insistencia con la que aparece afuera. ¿De verdad crees que ver los mismos números todos los días es una coincidencia? ¿O ya te has dado cuenta de que algo en tu vida está intentando despertarte antes de que sea tarde? ¿Y si esos números que llevas tanto tiempo ignorando no fueran un detalle cualquiera, sino una advertencia sobre algo que sigues negándote a ver? ¿Ves 2222, 1111, 03.03, 12B12 y una parte de ti incluso siente que hay algo ahí, pero en vez de profundizar, haces lo que casi todo el mundo hace? Buscas una respuesta prefabricada, masticada, mágica, infantil, para no tener que mirar la raíz. Quieres el encanto sin la responsabilidad. Quieres el misterio sin la transformación. Quieres la señal sin el cambio. Y precisamente por eso, tanta gente recibe avisos durante meses, a veces años, y aún así sigue viviendo de la misma manera, pensando de la misma manera, equivocándose de la misma manera, hasta que la vida cobra en un idioma mucho más duro. Presta atención a esto. No es que el universo esté jugando contigo, tampoco es que un número repetido por sí solo tenga un poder místico automático que vaya a salvar tu vida. El punto, desde una visión hermética seria, es otro. Cuando ciertos patrones empiezan a saltar ante tus ojos repetidamente, eso puede revelar que tu percepción ha entrado en un estado de sensibilidad, de tensión, de búsqueda, de desorganización o de llamado. Lo que está dentro empieza a encontrar espejos fuera, no porque Todd haya hablado de relojes digitales, porque no habló de eso, sino porque la tradición hermética gira en torno a principios profundos como correspondencia, mentalismo y ritmo. En otras palabras, el mundo que percibes no está separado de la cualidad de lo que vibra en ti. Y cuando una imagen, un símbolo, una secuencia, una repetición empieza a perforar tu atención varias veces, tienes que dejar de actuar como un niño fascinado y empezar a ya actuar como alguien que entendió que un patrón externo puede estar denunciando un patrón interno. ¿Y qué patrón interno es ese? A veces es conflicto, a veces es ansiedad, a veces es la sensación de que estás traicionando algo esencial dentro de ti. A veces es una elección que ya sabes que necesitas hacer, pero sigues aplazando. A veces es una relación que ya se pudrió y tú insistes en mantener. A veces es un camino que ya terminó y tú sigues llamándolo destino solo porque te da miedo el vacío que viene después. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente, tu campo de atención, tu sensibilidad, todo empieza a saturarse. Y en esa saturación, ciertos patrones cobran fuerza. No crean el problema, revelan el problema, no traen la herida, señalan la herida. No son el incendio, son el olor a humo. Y solo un necio huele humo repetidamente y decide debatir si es coincidencia, mientras la casa entera empieza a arder. ¿Ya te has dado cuenta de que muchas veces esos números aparecen más en fases de confusión, dolor, transición, pérdida, colapso emocional, cansancio mental, obsesión amorosa, crisis de identidad o sensación de que algo está por suceder? Eso no es pequeño, eso no es irrelevante, eso no es una curiosidad decorativa de la realidad. Eso revela que tu atención está siendo atravesada por alguna urgencia que todavía no has descifrado. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque en vez de preguntarse ¿qué en mí está en repetición?, se pregunta ¿qué significa este número en términos mágicos para que yo me sienta especial? ¿Ves la trampa? Quieres convertir la advertencia en vanidad. Quieres convertir la señal en entretenimiento espiritual. Quieres convertir la interrupción en una caricia para el ego, pero quizá lo que está ocurriendo sea exactamente lo contrario. Quizá esos números estén apareciendo no para elogiarte, sino para confrontarte. ¿Confrontar qué? Tu inconsciencia, tu piloto automático,
tu insistencia en no escuchar, tu manía de huir hacia estímulos superficiales, mientras alguna parte de ti pide orden, silencio y valentía, porque los números iguales tienen una fuerza simbólica simple y brutal: repetición, y la repetición es un lenguaje. La repetición habla de ciclo, habla de insistencia, habla de algo que regresa porque no fue comprendido, habla de un movimiento que todavía no se ha resuelto, habla de un patrón que sigue golpeando la puerta porque tú sigues fingiendo que no vives ahí. Entonces, cada vez que ves ese espejamiento numérico, la pregunta no debería ser ¿qué bendición va a caer sobre mi cabeza?, sino ¿qué en mi vida está atrapado en un bucle que no estoy teniendo el valor de romper? Y responde con honestidad: ¿qué dolor tuyo ha vuelto con otros ropajes? ¿Qué error se ha repetido con nuevos rostros? ¿Qué miedo sigue dirigiendo tus decisiones mientras tú lo llamas prudencia? ¿Qué parte de ti ya se cansó de mentirse a sí misma? Porque llega un momento en que la vida deja de susurrar y empieza a apretar. Primero viene la intuición, después vienen las pequeñas incomodidades, después vienen los patrones, después vienen las repeticiones, después vienen las señales que llamas extrañas. Y si ni aún así despiertas, entonces llegan las pérdidas, las rupturas, los colapsos, los choques, las caídas, porque lo que no se escucha en forma de símbolo muchas veces se impone en forma de dolor. Eso es duro, pero es real, y sé que esta verdad incomoda porque desarma la fantasía confortable de que las señales existen para acariciarte. No, muchas veces existen para rasgar el sueño en el que estás viviendo, y aquí entra un punto esencial de la lente hermética. Aquello que se repite fuera puede leerse como reflejo de un orden o de un desorden que pide conciencia dentro. El universo mental del que hablan los antiguos no es una excusa para el delirio, es responsabilidad radical sobre el estado de tu percepción, de tu conciencia, de tu forma de participar en la realidad. Entonces, cuando un patrón insiste, no corras primero hacia el misticismo perezoso, corre hacia la observación. ¿Qué estabas pensando cuando lo viste? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué decisión estabas evitando? ¿En qué área de tu vida estás en conflicto? ¿Qué ya sabes y sigues sin hacer? Porque quizá el número igual no sea el mensaje entero, quizá sea solo el golpe en la puerta. El verdadero mensaje está en el contexto en el que aparece y en lo que despierta en ti. Quizá estés viendo números iguales porque estás fragmentado, porque vives dividido entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que quieres y lo que aceptas, entre tu verdad y el personaje que construiste para sobrevivir. Y cuando esa fragmentación se intensifica, cualquier patrón repetitivo puede convertirse en un espejo brutal de aquello que necesita reunirse. Mira la crueldad y la belleza de esto: el mismo número, duplicado, triplicado, espejado, puede estar restregándote en la cara una palabra silenciosa que llevas demasiado tiempo evitando: alineación. Porque quien está en un profundo desalineamiento vive desgarrado por dentro, incluso cuando por fuera parece normal. Y esa es una de las peores prisiones que existen: parecer funcional mientras estás espiritualmente exhausto. ¿Cuántas veces sonríes y por dentro estás suplicando que algo finalmente tenga sentido? ¿Cuántas veces sigues en una rutina que ya perdió el alma? ¿Cuántas veces pides dirección, pero cuando aparece la incomodidad, huyes? ¿Cuántas veces dices que quieres cambiar, pero idolatras la comodidad podrida que te mantiene en el mismo lugar? Entonces, no me digas que estás viendo números iguales y que no está pasando nada. Sí está pasando. Tal vez no fuera de la manera cinematográfica que querías. Tal vez está ocurriendo dentro, en el lugar más importante, más descuidado y más decisivo de todos.
la estructura invisible que sostiene tus elecciones. Y el arrepentimiento entra justamente aquí, porque el arrepentimiento rara vez nace de no haber recibido una señal. La mayoría de las veces nace de haber recibido muchas y haberlas tratado todas como un detalle. Después, la persona mira hacia atrás y se da cuenta de que antes de la caída ya había incomodidad, repetición, intuición, extrañeza, sensación de opresión, símbolos surgiendo, patrones acumulándose, pero ignoró todo porque estaba demasiado ocupada tratando de mantener una versión de la vida que ya había caducado. Entonces voy a preguntártelo de forma directa. ¿Y si esos números no estuvieran apareciendo para hacerte sentir elegido, sino para mostrarte que vas retrasado respecto de ti mismo? ¿Y si la verdadera advertencia no fuera algo mágico está por venir, sino alguna verdad está siendo pospuesta? ¿Y si lo que va a destruirte no fuera la ausencia de señal, sino el exceso de negación? Porque hay una diferencia brutal entre recibir una advertencia y obedecerla. Mucha gente recibe, poquísima honra. Honrar una advertencia significa parar, observar, registrar, asociar, cambiar. Significa interrumpir hábitos, significa revisar vínculos, significa descender dentro de ti sin el maquillaje espiritual que solo sirve para adornar el ego. Significa aceptar que la repetición no está ahí para entretenerte, sino para responsabilizarte. Y eso duele, porque la responsabilidad mata la fantasía de ser una víctima pasiva del destino. Cuando entiendes que una señal puede ser una convocatoria a la conciencia, ya no puedes seguir viviendo en el mismo nivel de anestesia. O respondes, o seguirás viendo los mismos espejos hasta que uno de ellos te rompa. Tal vez lo que más te aterra no sea el número, tal vez sea el silencio que viene justo después de él, ese microsegundo en el que sientes que necesitabas entender algo y no lo entiendes, ese desgarro en la rutina, ese breve vacío, ese llamado sin frase prefabricada, porque ahí, por un instante, casi tocas una capa más profunda de percepción, pero vuelves corriendo a la distracción. Agarras el celular, cambias de pensamiento, abres otra pestaña, hablas con alguien, buscas un significado genérico, cualquier cosa para no quedarte solo con la pregunta real. Solo que la pregunta real sigue ahí, y es peligrosa porque cambia vidas. ¿Qué exactamente en mí está pidiendo ser visto ahora? No subestimes la violencia de esa pregunta, porque cuando de verdad te permites responderla, algunas cosas empiezan a morir. Las máscaras empiezan a morir, los autoengaños empiezan a morir, las excusas empiezan a morir. Y ahí sí, las señales dejan de ser curiosidad y se vuelven herramienta, se vuelven espejo, se vuelven corrección de rumbo, se vuelven oportunidad de salir del trance de repetición inconsciente y entrar en una repetición más alta, disciplina, presencia, atención, alineación. Tal vez por eso los números insisten tanto, no porque sean mágicos en sí mismos, sino porque tú eres lento para escuchar, porque necesitas que la realidad golpee varias veces en el mismo punto antes de admitir que el mensaje es para ti. Y déjame llevarte más hondo. Cuando empiezas a ver números iguales repetidamente, puede ser que estés viviendo una fricción entre ritmo interno y ritmo externo. Y el ritmo, en el pensamiento hermético, no es un detalle. Todo oscila, todo pulsa, todo sube y baja, todo entra en ciclo. El problema es que tú quieres permanencia cuando la vida es movimiento. Quieres certeza cuando la realidad es flujo. Quieres retener lo que ya ha empezado a partirse. Entonces, los patrones aparecen como martillazos sutiles, recordándote que hay un orden mayor atravesando el caos aparente y que estás siendo llamado a percibir el compás de lo que estás viviendo. Pero para eso tienes que dejar de actuar como alguien que solo quiere recibir un mimo del universo. Necesitas convertirte en alguien capaz de leer su propia vida con seriedad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestaste atención al contexto en el que aparecieron esos números? ¿Fue antes
de enviar ese mensaje equivocado? ¿Fue en medio de una recaída emocional? ¿Fue durante un pensamiento obsesivo? ¿Fue en un momento de claridad que ignoraste? ¿Fue mientras intentabas convencerte de algo que en el fondo ya sabías que era mentira? Porque ahí es donde la señal cobra carne. Ahí es donde deja de ser abstracción y se convierte en diagnóstico. Y un diagnóstico verdadero no siempre acaricia. A veces expone, a veces humilla al ego, a veces muestra que no estás perdido porque el universo te olvidó, sino porque te has abandonado a ti mismo repetidas veces. Y esto necesita ser dicho sin perfume. Hay personas que están rodeadas de advertencias, pero demasiado adictas a sus propios patrones como para obedecer, adictas a sufrir de la misma manera, adictas a insistir donde no hay vida, adictas a fantasear en vez de actuar, adictas a buscar significados grandiosos mientras descuidan decisiones simples y urgentes. ¿Quieres saber qué es lo que quizá esos números están intentando arrancarte? Presencia, honestidad, valentía, porque sin eso, cualquier señal se vuelve solo decoración psicológica en una habitación en ruinas. Entonces, la próxima vez que aparezca el patrón, no hagas el movimiento automático del deslumbramiento vacío. Haz el movimiento difícil. Detente, siente, observa, pregunta. ¿Qué se está repitiendo en mí? ¿Qué se me está llamando a interrumpir? ¿Qué ya percibí y sigo aplazando? ¿Qué verdad está intentando atravesar mi ruido? Porque quizá la advertencia no sea sobre un futuro lejano, quizá sea sobre la mentira presente. Tal vez no sea un anuncio de lo que va a llegar, sino una denuncia de lo que ya está mal. Y si eso es cierto, ¿cuántas veces más piensas mirar el reloj, sentir el golpe durante un segundo y volver exactamente al mismo lugar? ¿Cuántas repeticiones más harán falta hasta que te des cuenta de que la señal no está pidiendo admiración, está exigiendo respuesta? Y cuando el próximo número igual surja ante tus ojos, ¿lo interpretarás como una curiosidad o finalmente admitirás que alguna parte de tu vida lleva mucho, mucho tiempo intentando hablarte? Lo que casi nadie percibe es que la advertencia no está solo en el hecho de que el número aparezca, sino en el hecho de que aparezca cuando estás más distraído, más dividido, más vulnerable a tu propio autoengaño. Es como si la realidad aprovechara exactamente el momento en que tu máscara baja 1 centímetro para atravesar la rendija. Y eso es perturbador, porque puedes engañar a los demás, puedes escenificar fortaleza, incluso puedes construir toda una narrativa sobre quién eres. Pero hay momentos en los que algo dentro de ti lo sabe. Sabe que estás forzando una decisión, sabe que estás prolongando una mentira, sabe que estás llamando intuición a lo que muchas veces es miedo disfrazado, sabe que estás aceptando menos de lo que deberías, sabe que te estás traicionando en silencio. Y entonces el patrón aparece de nuevo, frío, seco, sin necesidad de gritar, como un símbolo cortando la niebla. Lo miras y lo sientes por un segundo, solo por un segundo, y después intentas volver a la anestesia, pero algo ya fue tocado, algo ya fue visto, y lo que fue visto ya no puede dejar de verse por completo. Tal vez eso sea lo que más duele en experiencias así. No es el misterio del número, es el recordatorio de que ya has percibido demasiadas cosas como para seguir viviendo con la misma inocencia de antes, porque después de cierto punto ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes fingir que aquella incomodidad era imaginación, ya no puedes decir que el cuerpo no te avisó, que el alma no se oprimió, que la mente no se saturó, que los símbolos no insistieron. Y cuando la conciencia crece, junto con ella crece el peso de la responsabilidad. ¿Entiendes por qué tanta gente prefiere transformar todo esto en superstición ligera y videos rápidos de interpretación prefabricada? Porque la interpretación prefabricada no exige ruptura, no exige confrontación,
No exige que abandones aquello que te mata lentamente. Solo te da una sensación pasajera de que estás conectado, mientras tu vida sigue igual. Y conexión sin transformación es solo una ilusión sofisticada. La lente de Todd, cuando se toma en serio, no te infantiliza. No te trata como a alguien que debe esperar señales para tercerizar su propia conciencia. Te empuja hacia una lectura profunda de la realidad. El símbolo no viene a sustituir la lucidez. El símbolo viene a profundizarla. Y aquí está una de las verdades más incómodas de todas. Tal vez los números iguales estén surgiendo porque ya sabes exactamente dónde necesitas intervenir, pero sigues negociando con aquello que debería haber sido terminado. Ya sabes qué relación te agota, ya sabes qué hábito te rebaja, ya sabes qué promesa que te hiciste a ti mismo se está pudriendo dentro de ti. Ya sabes dónde están el vicio, la huida, la cobardía, la carencia, la dependencia emocional, la repetición de la misma herida con otro maquillaje. Entonces, ¿por qué sigues pidiendo más señales si el problema nunca fue la falta de advertencias? El problema es el exceso de resistencia, y la resistencia cansa al alma. Cansa más que el dolor del cambio, cansa más que la verdad cruda, cansa más que la ruptura necesaria, porque vivir resistiéndote a lo que necesita ser visto exige energía todo el tiempo. Necesitas distraerte todo el tiempo, justificarte todo el tiempo, convencerte todo el tiempo, explicarte a ti mismo todo el tiempo. Y esa es una prisión invisible que destruye la vitalidad de muchísima gente. Por fuera, la persona sigue funcionando, trabaja, habla, publica, ríe, responde, camina, compra, decide, pero por dentro está en guerra contra una parte de sí que quiere despertar. Y los números iguales, en ese contexto, pueden convertirse en pequeños desgarros de lucidez, pequeños martillazos en el vidrio, pequeños recordatorios de que la guerra interior continúa, quieras admitirlo o no. Ahora piensa con brutal honestidad, ¿cuántas veces eso ocurrió exactamente cuando estabas a punto de insistir en algo que ya olía a error? ¿Cuántas veces apareció cuando estabas emocionalmente desequilibrado, obsesivo, necesitado, ansioso, queriendo una respuesta externa para no sostener una respuesta interna? ¿Cuántas veces surgió cuando estabas dividido entre la comodidad de seguir igual y el terror de cambiar de una vez? ¿Y por qué, aún así, preferiste buscar un significado bonito en lugar de enfrentar la posibilidad de que la advertencia fuera un espejo de tu propio desorden? ¿Ves cómo eso lo cambia todo? Porque, de pronto, el número ya no es el centro. El centro es tu conciencia. El centro es tu estado. El centro es aquello que en ti está suplicando ser reorganizado. En el hermetismo, el mundo no es una colección aleatoria de acontecimientos muertos. Puede leerse como una trama viva de relaciones, ritmos, correspondencias, patrones y niveles de manifestación. Solo que eso exige madurez, porque una mente infantil escucha esto y lo transforma en paranoia mística. En cambio, una mente madura lo escucha y entiende: necesito observar mejor la relación entre mi mundo interior, mi atención y los símbolos que atraviesan mi experiencia. No para enloquecer, no para inventar fantasías, sino para refinar la percepción, para detectar donde hay una repetición significativa, para percibir donde la vida está intentando mostrarme que hay un nudo, y un nudo no se deshace con deslumbramiento. Un nudo se deshace con presencia, verdad y acción. Tal vez por eso esos números surgen tanto en fases liminares, cuando una identidad vieja está muriendo y la nueva todavía no ha nacido por completo. Esos periodos son insoportables para el ego porque pierde el suelo, y cuando el ego pierde el suelo, todo lo que más quiere es algún tipo de garantía, algún tipo de seguridad, algún tipo de frase que diga que al final todo va a salir bien. Pero, ¿y si la advertencia no viene para tranquilizarte? ¿Y si viene para obligarte a atravesar? ¿Y si viene para impedir que regreses a una versión de ti mismo
en la que ya no cabes, porque eso es lo que mucha gente intenta hacer, volver a un lugar interior que ya se derrumbó, volver a una identidad que ya se resquebrajó, volver a una mentira que ya perdió la capacidad de proteger. Y la repetición del símbolo, del patrón, del número aparece casi como una centinela diciendo: no sirve fingir que nada cambió, porque cambió. Y cuando un cambio real empieza por dentro, el mundo entero parece empezar a adquirir una textura extraña. Empiezas a notar más, empiezas a sentir más, empiezas a extrañarte de cosas que antes eran normales, empiezas a percibir incoherencias antes invisibles, empiezas a sentirte incómodo con ambientes, conversaciones, hábitos y relaciones que antes eran tolerables. Eso no significa automáticamente elevación, iluminación ni ninguna fantasía grandiosa. A veces significa solo que tu sensibilidad ha dejado de estar completamente anestesiada. Y eso, por sí solo, ya es peligroso para la vieja vida, porque la vieja vida solo se sostiene cuando no miras demasiado, cuando no sientes demasiado, cuando no conectas demasiado, cuando te entregas al flujo automático de la repetición inconsciente. Pero una vez que la percepción se afila, la mentira se vuelve más ruidosa y los números iguales pueden aparecer justamente en ese campo, no como premio, sino como síntoma de que tu percepción está siendo convocada a salir del sueño, solo que toda convocatoria cobra un precio. ¿De verdad quieres saber cuál es? El precio es perder excusas. El precio es perder inocencia. El precio es perder el derecho a seguir engañándote sin saber que te estás engañando. Porque ahora, cada vez que el patrón regresa, no vuelve vacío, vuelve cargado con todo lo que ya sentiste en las veces anteriores y te negaste a descifrar. Vuelve más pesado, más saturado, más íntimo, como si dijera: ya llamé aquí antes. ¿Cuántas veces más necesitas verme para admitir que hay algo en repetición en tu vida que ya no puede seguir tratándose como casualidad? Y esa pregunta no es cómoda, porque rasga el tejido de la procrastinación espiritual, no te deja esconderte detrás de frases bonitas, te obliga a responder: ¿dónde me estoy repitiendo contra mí mismo? Tal vez te estés repitiendo en relaciones donde suplicas migajas y llamas a eso conexión. Tal vez te repitas en ciclos de entusiasmo y autosabotaje. Tal vez te repitas en promesas que te haces a ti mismo de madrugada y traicionas por la mañana. Tal vez te repitas en impulsos de huida cuando la verdad empieza a apretar. Tal vez te repitas en la forma en que buscas afuera aquello que nunca te comprometiste a construir dentro. Y mientras ese patrón no sea reconocido, el número seguirá siendo visto como un acontecimiento aislado, cuando en realidad puede estar adherido a toda una coreografía de tu vida. ¿Percibes la magnitud de eso? La señal no es un punto suelto. Puede ser el breve reflejo de una arquitectura profunda que todavía no has tenido el valor de cartografiar. Aquí es donde entra la diferencia entre la persona que madura y la que solo colecciona simbologías. La primera usa la señal para investigarse. La segunda usa la señal para distraerse. La primera pregunta: ¿qué necesita cambiar en mí? La segunda pregunta: ¿qué significa esto sin que yo tenga que cambiar nada? La primera acepta la incomodidad del autoconocimiento real. La segunda busca azúcar espiritual para seguir igual. Y la consecuencia de esa diferencia es monstruosa con el tiempo, porque una se va volviendo más lúcida, más alineada, más capaz de leer su propia vida sin tanta autoilusión. La otra se va volviendo rehén de interpretaciones sueltas, cada vez más lejos de la raíz de su propio sufrimiento, cada vez más fascinada por los símbolos, pero cada vez menos transformada por ellos. Y tal vez ese sea el punto más cruel y más bello de todos. Los números iguales no necesitan ser la prueba de una realidad mágica teatral para tener valor real.
ya tienen valor suficiente si te arrancan del letargo durante unos segundos y te hacen preguntarte qué en tu vida está pidiendo reordenamiento, porque a veces eso es lo que falta, una interrupción, un chasquido, un corte en el flujo hipnótico de la rutina, un símbolo que aparezca una y otra vez hasta que dejes de correr, hasta que te sientes frente a tu propia vida como quien por fin va a escucharla, porque vivir sin escucharte es una forma lenta de suicidio interior. Sigues respirando, pero dejas de habitar tu propia existencia. Sigues moviéndote, pero ya no sabes para qué. Sigues deseando, pero ya no confías en lo que deseas. Sigues buscando, pero no admites que estás perdido. Y cuando una persona llega a ese punto, cualquier advertencia que todavía logre atravesarla es una misericordia. ¿Puedes sentir el peso de eso? Misericordia no en un sentido romántico, suave, dulce. Misericordia en el sentido de interrupción, de corte, de sacudida, de oportunidad, porque ser interrumpido cuando vas en la dirección equivocada es una bendición dura, y tal vez eso sea exactamente lo que has llamado coincidencia demasiadas veces. Tal vez la vida haya intentado interrumpirte antes de una elección ciega, antes de un apego humillante, antes de un paso dado por carencia, desesperación o ilusión. Tal vez el patrón surgió como una grieta en el encantamiento de tu propia narrativa, y tú, por miedo a mirar la grieta, preferiste mirar el brillo del número y no la herida que iluminó. Entonces presta atención a algo que casi nadie hace. No observes solo el número, observa la versión de ti que lo ve. ¿Quién eres tú en ese instante? ¿Qué está vibrando en ti? ¿Qué está faltando? ¿Qué está desbordando? ¿Estás en paz o en guerra? ¿Estás entero o fragmentado? ¿Estás presente o delirando? ¿Estás siendo honesto o te estás manipulando? Porque el mismo símbolo, visto por una conciencia turbia y por una conciencia lúcida, no produce el mismo efecto. Una lo transforma en fetiche, la otra lo transforma en espejo. Una lo usa para huir, la otra lo usa para despertar. Y tal vez esa sea la frontera invisible que separa la curiosidad espiritual del verdadero trabajo interior. Ahora imagina lo que ocurre cuando empiezas, de verdad, a responder a las advertencias, no a idolatrarlas, no a convertirlas en personalidad, sino a responder. Empiezas a percibir que la vida cambia de textura, ciertos ruidos se alejan, ciertas relaciones pierden fuerza, ciertas obsesiones empiezan a revelar el vacío que ocultaban, ciertas decisiones, antes imposibles, se vuelven inevitables, no porque el número haya hecho magia, sino porque dejaste de desperdiciar la interrupción. Usaste la advertencia como un punto de conciencia, y una conciencia bien usada cambia ruta, cambia ritmo, cambia elección, cambia destino, no de forma teatral, instantánea, cinematográfica, sino de forma real. Y lo real suele ser silencioso, profundo e irreversible, solo que existe una trampa final todavía más peligrosa. Después de percibir algunas señales, algunas personas empiezan a vivir adictas a esperar la próxima. Quieren confirmación para todo, quieren autorización para cada paso, quieren externalizar su propio centro, y eso es otra forma de debilidad. La función de la advertencia no es volverte dependiente de ella, es volverte más consciente de ti mismo. El verdadero trabajo no es vivir mirando el reloj, es vivir mirando tu propia vida con verdad suficiente como para no necesitar que la realidad grite todo el tiempo. ¿Entiendes la inversión? La señal no debería volverte más supersticioso, debería volverte más atento, más lúcido, más íntegro, más responsable de lo que percibes. Entonces, tal vez la pregunta nunca fue, ¿por qué estoy viendo números iguales? Tal vez la pregunta más afilada sea otra, ¿por qué necesité que el patrón se repitiera tantas veces hasta empezar a tomarme en serio?
¿Por qué sigo necesitando interrupciones externas para encarar verdades internas? ¿Qué sigo evitando admitir? ¿Qué en mí sigue prefiriendo coincidencia antes que confrontación, misterio antes que responsabilidad, símbolo antes que transformación? Porque si tienes el valor de responder a eso sin maquillaje, tal vez la próxima vez que el patrón aparezca ya no encuentre a la misma persona mirándolo. Tal vez encuentre a alguien menos dispuesto a jugar con su propio destino, alguien menos fascinado por el brillo y más comprometido con el mensaje, alguien listo para percibir que la advertencia nunca estuvo solo en el número, sino en el hecho de que algo dentro de ti lleva mucho tiempo intentando nacer, y cada vez que lo ignoras, ese nacimiento postergado cobra un precio cada vez más alto. Y cuando vuelva a aparecer, tal vez la verdadera cuestión ya no sea qué significa, sino qué es exactamente lo que en ti ya no puede seguir igual. Y aquí está el punto en el que todo se vuelve más serio, porque cuando una advertencia empieza a repetirse, no solo está intentando llamar tu atención, está midiendo el tamaño de tu resistencia. Sí, midiéndolo, porque cada repetición expone cuánto sigues siendo capaz de ver algo importante y aún así volver al mismo patrón como si nada hubiera pasado. Eso debería asustarte más que el propio número. Lo que asusta de verdad no es ver 1111, 2222 o 0303. Lo que asusta es darte cuenta de que ya has sido atravesado por pequeños choques de conciencia muchas veces, y aún así, sigues negociando con aquello que te debilita, te distrae, te corrompe por dentro. ¿Cuántas versiones de ti ya intentaron despertarte y fueron ignoradas? ¿Cuántos momentos de lucidez enterraste bajo distracción, deseo, miedo, carencia, prisa? Porque llega una hora en la que el problema deja de ser falta de claridad y pasa a ser apego al propio letargo. Y el letargo tiene muchas máscaras. A veces parece productividad, a veces parece rutina normal, a veces parece calma, a veces incluso parece espiritualidad, pero por debajo existe una negativa a mirar el centro de tu propia vida con la suficiente honestidad como para admitir que muchas cosas están fuera de lugar. Muchas cosas. La forma en que amas, la forma en que te abandonas, la forma en que te saboteas, la forma en que imploras certeza externa mientras evitas la madurez interior. Entonces el número aparece y rompe el flujo. No resuelve, no consuela, no lo explica todo, pero rompe. Y a veces todo lo que la realidad necesita hacer al principio es romper el encantamiento, porque mientras estás encantado con tu propia narrativa, no cambias, solo te defiendes, solo racionalizas, solo prolongas, solo llamas destino a lo que muchas veces es repetición inconsciente. Tal vez por eso esos patrones aparecen tanto en momentos en los que estás entre dos mundos, no completamente en el viejo, todavía incapaz de sostener el nuevo. Es una región peligrosa, porque ahí quedas más expuesto, más sensible, más desorganizado, más propenso a caer en obsesión, interpretación exagerada, dependencia emocional, búsqueda desesperada de respuesta y, al mismo tiempo, más cerca de ver una verdad que antes no veías. Ese territorio intermedio es el lugar donde mucha gente enloquece o madura. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La forma en que manejas las señales. Si las conviertes en alimento para la fantasía, te pierdes. Si las conviertes en combustible para la observación real, creces. Parece simple, pero no lo es. Porque observar de verdad exige un valor que la mayoría no tiene. El valor de descubrir que lo que te duele no empezó ahora, solo se volvió imposible de ocultar. Y cuando algo se vuelve imposible de ocultar, la vida entera empieza a responder. Tu cuerpo responde, tu estado de ánimo responde, tu sueño responde, tu ansiedad responde, tu tolerancia hacia ciertas personas responde, tu paciencia
Con la falsedad responde. Tu capacidad de seguir en ambientes que ya no combinan contigo responde. Nada sucede de forma aislada. Nada. Entonces, ¿por qué tratarías al símbolo como si estuviera suelto en el vacío? No lo está. Pertenece a un momento, a un clima interno, a una frecuencia psíquica, a un desorden o a un reposicionamiento que está ocurriendo en ti. Solo que, para percibir eso, tienes que abandonar la postura de consumidor de señales y asumir la postura de intérprete de tu propia vida. Y eso lo cambia todo, porque un consumidor quiere respuestas rápidas. Un intérprete quiere ver la estructura detrás de la repetición. Mira la estructura. Eso es lo que casi nadie hace. En lugar de preguntar, ¿qué significa ver este número? Pregunta, ¿qué estructura de mi vida está activa cada vez que este patrón aparece? ¿Estás en un ciclo de apego? ¿Estás a punto de repetir una humillación? ¿Estás intentando forzar un vínculo que ya perdió el alma? ¿Estás ignorando tu cuerpo, tu intuición, tu cansancio, tu límite? ¿Te estás vendiendo barato a cambio de migajas emocionales? ¿Estás dejando que tu vida sea gobernada por la ansiedad del futuro? ¿Te estás traicionando para ser aceptado? ¿Estás anestesiando un dolor que pide confrontación? Responde, no huyas, porque tal vez el símbolo esté surgiendo siempre en el mismo tipo de terreno, y eso importa más que cualquier interpretación genérica que encuentras ya hecha por ahí. El problema de las interpretaciones prefabricadas es que dan alivio sin exigencia. Dicen que un número significa expansión, amor, prosperidad, realineación, portal, presencia, protección, todo bonito, todo cómodo, todo, muchas veces, vacío cuando se separa del contexto de tu vida real, porque hasta las palabras bonitas pueden volverse sedante para quien no quiere despertar, y tú no necesitas más sedante. Necesitas corte, necesitas nitidez, necesitas esa verdad que desciende como una hoja afilada y separa fantasía de percepción. ¿Qué exactamente estaba en curso dentro de ti cuando apareció el símbolo? ¿Qué mentira estabas a punto de comprar? ¿Qué recaída estabas a punto de aceptar? ¿Qué miedo estabas llamando intuición? ¿Qué deseo estabas llamando destino? Porque la mente humana es especialista en engañarse cuando quiere mucho algo o cuando teme mucho perderlo. Ahí es donde la advertencia se vuelve preciosa, no por ser mágica, sino por interrumpir un estado alterado de inconsciencia. Sí, inconsciencia, porque querer demasiado, temer demasiado, apegarse demasiado, fantasear demasiado, idealizar demasiado, todo eso distorsiona la percepción. Dejas de ver la realidad como es y pasas a verla como tu carencia necesita que sea. Y en ese estado quedas vulnerable, vulnerable a ilusionarte, a insistir, a empequeñecerte, a entrar en ciclos que luego llamas destino cruel. Pero tal vez el destino haya intentado advertirte antes. Tal vez el número surgió exactamente en ese instante porque había un descompás gritante entre lo que querías creer y lo que, en el fondo, ya sabías. Y lo sentiste. No digas que no lo sentiste. Sentiste ese segundo extraño, ese pequeño vacío, esa mini grieta en la narrativa. Solo que no quisiste permanecer el tiempo suficiente dentro de ella. Permanecer ahí es doloroso, porque ahí te encuentras con algo que el ego odia, ambigüedad. La advertencia no siempre te dice ve, no siempre te dice detente. A veces solo te obliga a notar que no estás entero, y eso ya es muchísimo, porque una persona no íntegra toma decisiones peligrosas con convicción. Una persona fragmentada jura que está siendo guiada cuando en realidad está siendo arrastrada por el miedo, la soledad, la vanidad, la proyección o la desesperación. Y por eso la conciencia de uno mismo vale más que 1000 interpretaciones místicas. Si no sabes en qué estado interior estás, cualquier señal puede ser secuestrada por tu fantasía. Pero si empiezas a observarte con profundidad, entonces el patrón deja de ser un juguete
y se vuelve un instrumento de lectura, no solo lectura del futuro, lectura de ti. Tal vez hayas pasado demasiado tiempo mirando hacia afuera cuando todo gritaba que debía ser enfrentado por dentro, y mirar hacia adentro no es un gesto poético bonito como mucha gente lo vende. A veces es humillante, a veces es brutal, a veces revela que no quieres lo que dices querer, revela que estás más adicto a la intensidad que a la verdad, revela que confundes conexión con obsesión, revela que prefieres el sufrimiento familiar a la libertad desconocida, revela que pides señales pero temes obedecerlas, porque obedecer, en el fondo, casi siempre implica pérdida, pérdida de un personaje, pérdida de una esperanza ilusoria, pérdida de una narrativa, pérdida de un apego, pérdida de una identidad cansada que, aún así, insistes en defender. Entonces, no es difícil entender por qué tanta gente ve advertencias y sigue igual. Seguir igual, por peor que sea, todavía parece más seguro que permitir que algo muera. Pero hay cosas que necesitan morir. Necesitan, y cuanto más intentas mantenerlas vivas después de su tiempo, más caro sale. Aquí es donde el arrepentimiento madura en silencio, no como un gran acontecimiento dramático, sino como una acumulación de pequeñas advertencias no honradas. Un día te das cuenta de que había una incomodidad insistente y la ignoraste. Después te das cuenta de que había una intuición repetida y la racionalizaste. Después te das cuenta de que los patrones se estaban volviendo obvios y lo convertiste todo en curiosidad. Después te das cuenta de que los números aparecían justamente cuando estabas a punto de repetir el mismo error, y entonces entiendes, demasiado tarde, que la vida estaba intentando hablar y tú solo querías ser tranquilizado. Es un golpe duro darse cuenta de eso, porque desmonta la fantasía de que faltó respuesta. Muchas veces respuesta hubo, faltó valor. ¿Valor para qué? Valor para interrumpir tu propia compulsión, valor para no seguir por donde todo tu cuerpo ya estaba retraído, valor para salir del ciclo antes del colapso, valor para escuchar la repetición como denuncia, no como decoración, porque la repetición denuncia tu retraso respecto de tu propia verdad, denuncia la insistencia en un patrón ya vencido, denuncia la cantidad de veces que te alejaste de ti mismo para encajar en algo, agradarle a alguien, mantener un vínculo, sostener una imagen o no enfrentar el vacío. Y el vacío asusta, lo sé, asusta porque llega después de que la mentira cae y antes de que la verdad se organice. Solo que huir del vacío es exactamente lo que te mantiene girando en círculos. Y los números iguales, a veces, aparecen como pequeñas puertas dentro de ese laberinto, no para sacarte de allí en brazos, sino para mostrarte que existe una grieta por la que se puede salir. Solo que salir exige renuncia, exige dejar de romantizar todo lo que te ata, exige dejar de llamar sensibilidad a lo que a veces es dependencia, exige dejar de llamar destino a lo que a veces es compulsión, exige dejar de llamar amor a lo que a veces es miedo a quedarse solo. Exige dejar de llamar intuición a lo que a veces es pánico disfrazado de presentimiento. Estás sintiendo cómo esto se vuelve cada vez más serio, porque el símbolo va perdiendo su brillo infantil y revelando el peso real de un llamado a la lucidez. Y la lucidez no es tierna, la lucidez corta, la lucidez separa, la lucidez te obliga a ver lo que el deseo intentaba ocultar. Y aún así, hay belleza en eso, una belleza severa, pero real, porque ser llamado a la lucidez es una forma de misericordia, aunque duela. Imagina vivir años enteros en un estado de repetición inconsciente sin ninguna interrupción, sin ningún desgarro, sin ninguna incomodidad que te obligue a detenerte. Imagina hundirte suavemente en una vida que nunca llegó a ser tuya. Eso sí, sería trágico.
Entonces, cuando el patrón aparece, cuando ocurre el breve choque, cuando algo en la superficie de la rutina se repite de una manera extraña y te mira de vuelta, quizá haya allí una oportunidad rara, la oportunidad de no seguir durmiendo de la misma forma, la oportunidad de percibir que no es el número el que te está persiguiendo, es tu propia verdad intentando alcanzarte antes de que la distancia entre quien eres y quien estás viviendo se vuelva demasiado grande, porque existe un punto a partir del cual esa distancia se vuelve insoportable. La persona sigue funcionando, pero por dentro empieza a pudrirse en silencio. Todo pierde sabor, todo parece un poco torcido, nada encaja, hay cansancio sin causa clara, irritación difusa, sensación de desalineación, búsqueda incesante de estímulo, incapacidad de reposar en sí mismo. Y lo más cruel es que muchas veces esa persona sigue esperando una respuesta gloriosa del lado de fuera, mientras la respuesta ya empezó a golpear suavemente desde hace mucho tiempo, tal vez en pequeños símbolos, tal vez en repeticiones, tal vez en números que surgían justamente para romper durante unos segundos la hipnosis de lo automático, y los ignoró porque quería un mensaje que no la obligara a cambiar. Pero un mensaje real casi siempre exige cambio, y por eso necesitas decidir qué tipo de relación vas a tener con esas advertencias. ¿Vas a transformarlas en vicio interpretativo, en fascinación vacía, en pasatiempo espiritual, o vas a usarlas como punto de observación radical de ti mismo? Porque una elección te mantiene orbitando señales sin salir del lugar. La otra puede empezar a desmontar el mecanismo entero mediante el cual vienes traicionándote. Y tal vez sea ahí donde habita el verdadero secreto que casi nadie quiere aceptar. La advertencia solo se revela plenamente a quien está dispuesto a perder la versión de sí mismo que necesitaba permanecer ciega. Entonces, la próxima vez que surja la repetición, tal vez lo más importante no sea el número en sí, ni el reloj, ni la hora, ni la coincidencia aparente, sino esa pregunta que vienes evitando responder porque sabes que lo cambia todo, esa pregunta que no pide superstición, pide valor y que empieza a volverse cada vez más imposible de callar cuando la vida insiste en repetir ante tus ojos exactamente aquello que dentro de ti ya no acepta seguir siendo ignorado. Al final, lo que te destruye no es la falta de señales, sino el hábito de ignorar aquello que la vida intenta mostrarte antes de que el precio sea mayor. Ver números iguales puede incluso parecer algo pequeño, pero cuando un patrón insiste, tal vez no sea el mundo queriendo llamar tu atención porque sí, tal vez sea tu propia conciencia intentando arrancarte del automático. Entonces, dime en los comentarios, ¿qué número ha estado apareciendo para ti y en qué momento de tu vida empezó eso? Si este video habló con algo profundo dentro de ti, compártelo con alguien que también esté viviendo estas señales. Y suscríbete al canal para seguir profundizando en los mensajes que casi todo el mundo ve, pero casi nadie entiende.